La ministra de Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, cuyo nombre desconoce la mayoría o gran parte del país, se volvió repentinamente famosa a raíz de su discurso anoche en Pereira en la inauguración de los Juegos Nacionales. Su extraña forma de hablar fue interpretada como producto del alcohol. Ella habló con Noticias 1. Declaro oficialmente inaugurados los 21º Juegos Deportivos Nacionales. En el 2019, durante el gobierno de Iván Duque, fue oficializado el eje cafetero como sede de los Juegos Nacionales. 4 años después, en plena inauguración de las justas, pasó esto con la ministra del gobierno Petro. Muy buenas noches para todos. A medida que el discurso avanzaba, el enredo parecía evidente. Hoy es un día muy especial para el deporte colombiano. De inmediato aparecieron detractores y defensores del actual gobierno y de la ministra. En redes sociales la acusaron de estar borracha. Noticias 1 la contactó para conocer su versión de lo sucedido. Ella aterrizó en Bogotá y pasó por nuestra sede. No soy consumidora de alcohol ni de ninguna sustancia alucinógena. Estaba en total estado bien. Astrid Viviana Rodríguez también dijo que le cambiaron el sitio donde iba a dirigirse al público. Tuvimos la apertura del evento, el alcalde y el gobernador por protocolo bajaron a hablar a la tarima abajo donde estaba el sonido y desafortunadamente no se probó el sonido donde yo estaba. El no ensayar tuvo sus complicaciones. Cuando yo empiezo a hablar, empieza a tener un feedback que me empieza a molestar. Yo detuve un poco, paré para ver si podían ajustarlo. Desafortunadamente no, seguí hablando y eso empezó a generar mucho nerviosismo en quienes estaban a mi lado. La ministra afirma que quiere bajarle la temperatura al debate y asegura que se hizo una tormenta en un vaso de agua. Creo que es desafortunado. Hoy buscamos más cómo podemos generar escándalos o situaciones donde no hay muchas veces que buscarle mucho. Rodríguez tiene claro que la organización de la ceremonia de apertura de los Juegos es la responsable de los fallos en el audio. Acompañándonos. Pero también tiene clara una cosa. Porque estas cosas no pueden volver a pasar, pero también somos humanos y para eso estamos. Aprender de los errores para que en la clausura estos problemas no se repitan. Una dura crítica a las noticias falsas, a los medios que las reproducen y a la oposición que las impulsa hizo hoy Petro en un comunicado que hizo publicar en la página oficial de la presidencia. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, el presidente publicó su dura posición contra unos medios y los intereses que estos defienden con relación a la interpretación errónea que le dieron a la condición en que se presentó a la inauguración de los Juegos Nacionales la ministra del Deporte. En lugar de trinar directamente desde su cuenta, como siempre lo hace, el presidente Petro hizo publicar en la mañana de hoy un comunicado con su firma en la página oficial de la presidencia. Allí hizo duras críticas a la prensa, a los propietarios de los medios y a periodistas que, según él, utilizan sus publicaciones para, comillas, producir información malintencionada y manipular a la ciudadanía. Lo bueno y lo malo. La nueva dura crítica del presidente contra los medios y la oposición, que señaló de querer propiciar un gobierno violento de extrema derecha, surgió por, al parecer, la falsa noticia de este fin de semana sobre el presunto estado de embriaguez de la ministra de Deporte, Astrid Viviana Rodríguez, durante la inauguración en Pereira de los Juegos Nacionales, cuando los extraños efectos en su voz se habrían debido a problemas de sonido y de retorno de ecos del mismo. Mi agradecimiento. Reproduce la información falsa antes de que se corrobore, sin siquiera contrastar la información, que es obligación periodística. Petro explicó por qué los medios estarían incurriendo en estos propósitos. Porque los objetivos sociales propios y adelantados en el gobierno del cambio son contrarios a los objetivos económicos particulares de los dueños de los medios y a su propia visión de la sociedad colombiana. Denunció que las falsas noticias tienen un objetivo. La búsqueda de desprestigio a como dé lugar tiene como objetivo disminuir el apoyo social. Extrañamente, en mitad del comunicado, menciona sin nombre propio a un expresidente de la República que estaría interesado en frenar a quienes quieren contar la verdad de la violencia que sufre el país hace décadas. Solo habría que preguntarse por qué no les gusta que aparezca la verdad sobre la violencia pasada. ¿Por qué incluso con lobbies de expresidente quieren que no se escuche la declaración de alias Macaco ante la JEP o se la recorte? Finalmente, Petro volvió a invitar a la movilización para contrarrestar los ataques que, según él, se orquestan en la extrema derecha contra su gobierno. Por la vida. El viernes pasado, Petro pidió en su cuenta de X a varios medios que rectificaran la información de que el proyecto sobre el impuesto predial recién revelado
pretende aumentar en 300% el impuesto predial a los propietarios de bienes inmuebles cuando lo que se propone es ponerle topes a los incrementos. La misma tecnología con la que se falsificaron las fotos del falso escape de Donald Trump en una corte de Nueva York fue la utilizada por los activistas de una campaña política para hacer creer que Noticias 1 había publicado una noticia falsa. El pasado sábado, Noticias 1 fue suplantado en redes sociales con un falso informe, una tendencia llamada inteligencia artificial generativa, capaz de producir voz, videos y fotos casi indistinguibles al ojo humano para construir una noticia, y estas son algunas recomendaciones para no caer en una fake news. Para las imágenes montadas se pueden detectar que estas contienen errores como luces y sombras donde no deben estar o desproporciones en el cuerpo, mientras que el audio sintético puede pasar desapercibido en varias ocasiones, pero existen aspectos como exclamaciones o acentos que notan la diferencia. Un polémico político que ya aspiró anteriormente a la gobernación del Putumayo. El presidente Petro estuvo hoy en México junto con sus colegas de México, Honduras, Haití, Cuba y Venezuela. Pero en el caso de los videos puede combinarse herramientas de edición, inteligencia artificial y la capacidad humana para crear noticias falsas. Para ello es importante que usted, a la hora de informarse o compartir una noticia proveniente de una cadena de mensajes, realice una verificación en los canales del medio o en motores de búsqueda para evitar expandir la desinformación en Internet. Consultamos a un experto digital sobre las consecuencias de que medios de comunicación profesionales puedan ser imitados sin que sus audiencias noten la diferencia por la perfección de la suplantación. Él opinó que la farsa no fue hecha por un aficionado, sino por un profesional contratado y muy bien pagado. Buenas noches y bienvenidos a la mejor información del fin de semana. No fueron programadores aficionados ni diseñadores aprendices quienes montaron la farsa digital utilizando esta emisión de Noticias 1. Se trata de expertos en inteligencia artificial de una de las más novedosas áreas del marketing político y legal, conocida como suplantación digital. Eso no lo hace una persona que está jugando en un computador. Hay dinero pago atrás. Hay unas personas que están editando de una forma profesional. Y eso no es que tú lo encuentres en la esquina a cualquier persona. Son profesionales y probablemente profesionales que cobran. La decisión de modificar un contenido de Noticias 1 tampoco fue al azar. Tenía la intención de alterar los resultados de la contienda electoral, montando la farsa sobre la credibilidad del medio de comunicación. Yo pienso que hay un tema de credibilidad. La gente en el común piensa que Noticias 1 es información verdadera, correcta, cosa que no pasa en otros medios, digamos, de noticias. Los impostores tomaron la voz de Mónica Rodríguez, no solo de la emisión del 22 de octubre del 2023, que fue editada y suplantada, sino de al menos 20 emisiones de Noticias 1, procesándola para que se pudiera escuchar en su tono, color y ritmo. Extremadamente grave, porque no hay un caso donde esto se le denomina un contenido impostor, técnicamente, con un medio de comunicación. Según este experto, la inteligencia artificial procesó un diálogo gramaticalmente correcto con los audios con los que alimentó el programa. Sin embargo, esta perfección no existe en la vida real. Yo acá paro, respiro, cometo errores. Entonces, en la artificial, los errores, por ejemplo, no están. Que yo repita una palabra, que yo pare. Sin embargo, las implicaciones políticas de alterar un mensaje de un medio de comunicación como Noticias 1 tiene consecuencias. Es un ataque directo a las elecciones y es un ataque directo al país, porque un audio a un día de elecciones de un noticiero reconocido donde se ataca a un candidato puede variar unas elecciones. En estas elecciones se ha detectado la suplantación digital de los audios de por lo menos 7 candidatos, pero esta es la primera vez que se intenta afectar un medio de comunicación en Colombia.